¿Qué tal? Buen día. Pues miren, el día de hoy vamos a empezar a trabajar ya con un ejercicio muy, pero muy en forma. Hemos visto las cosas de forma aislada. Vamos a conjuntar ahora todo el conocimiento que se requiere para generar una revisión de mampostería de una estructura. Entonces, bueno, por principio de cuentas creo que hay que conocer el proyecto arquitectónico. Y en esta parte, si me permiten, les voy a mostrar aquí en la pantalla del AutoCAD la información con la que contamos. Bueno, tenemos una planta de azotea. Es una construcción que tiene en realidad 11 metros por 5 metros de ancho. Es una estructura rectangular. Tenemos la planta alta de la construcción. Si se fijan, aquí yo ya estoy haciendo una propuesta inicial de traves. ¿Por qué? Porque si observan ustedes en planta alta tengo muretes y obviamente la losa por sí sola no va a poder cargar y dar soporte a toda esa construcción. Entonces, bueno, se hicieron aquí unas propuestas de traves que vamos a ver más adelante. Vamos a tener traves simplemente apoyadas de primera instancia y una trave que es de forma continua que va a ir desde el eje 2 hasta el eje 4. Esta trave va a dar soporte al muro en el eje A. Y tenemos la planta de entrepiso. Si se fijan, la diferencia radica básicamente que tenemos más aberturas, por ejemplo en el eje B. Tenemos esta abertura de 1 metro que sería una ventana, y tenemos también el eje 4, desde A hasta B, pues un ventanal. Entonces eso quiere decir que esta trave, la 07 que tengo aquí indicada, va a soportar el muro de la planta alta, pero también en realidad va a soportar el murete que va a estar en la planta de azotea. Entonces es algo que deberemos de tener en consideración. ¿Qué más es importante aquí? Bueno, básicamente eso. Necesitamos tener alturas. Aquí hay un corte que está muy sencillo, esquemático. Vamos a darnos cuenta que los muros, en este caso particular, son muros de 15 centímetros. Y las losas las estamos considerando también de 15 centímetros. La rampa de escaleras se consideró de 10 centímetros. Vamos a acotarla aquí para que tengamos ese dato y no se nos olvide. El espesor de la losa ya ahí está. Aquí no marcamos anchos de muro. No es muy común que se haga, pero bueno, vamos a indicarlo aquí. ¿Por qué? Porque pudiera ser que se nos ocurriera en algún momento cambiar, o tuviéramos que cambiar por cuestión de diseño de la mampostería, el espesor del muro. Bueno, ya que consideramos o que tenemos mejor dicho, tenemos ya consideradas la forma de la estructura y lo que va a estar actuando. Aquí un detalle que si notan ustedes, aquí tengo una columna. Debería yo también de tenerla representada idealmente en la planta alta. Y qué otra cosa, pues creo que no se nos olvida ya nada en lo particular. Entonces, bueno, observemos también que hay tinacos en la planta alta. Vamos a considerar tinacos de 1100 litros para incluir esa carga en el tablero de la losa. Acuérdense ustedes que en realidad cuando hablamos de tableros nos referimos particularmente al espacio que queda encerrado entre muros o incluso entre traves, ¿no? Entonces pudiéramos decir que tenemos un tablero, 2 tableros, 3 tableros, 4 tableros. Y aquí en planta alta, pues en planta baja, o losa de entrepiso, tendríamos un tablero, 2 tableros, 3 tableros, 4 tableros, ¿vale? Entonces, para que eso se tenga como en consideración.
¿Qué tendríamos que hacer después? Tendríamos que saber o analizar las cargas de la estructura. Eso de acuerdo a las características que tenemos ya dibujadas, a espesores y lo que nosotros queramos colocar, vamos a generar el análisis de carga. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Esto idealmente lo más correcto es hacerlo en una hoja de Excel para que pueda quedar previamente configurado. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora en Excel y aquí vamos a vaciar todas las características de la estructura que tenemos. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis de cargas para vamos a ponerle análisis de carga edificio 2 niveles. Vamos a considerar que estamos aquí en Morelos, pero vamos a empezar primero con el análisis de carga de la azotea. Bueno, ¿qué vamos a considerar ahí? Bueno, lo primero que habría que considerar es, en primer término, ¿qué es lo que vamos a colocar de arriba hacia abajo? Esto creo que ya en algún momento lo hemos aumentado. Vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, el impermeabilizante. Vamos a considerar impermeabilizante. Vamos a tener un entortado por si alguien la regó al dejar las pendientes en la losa. Un entortado de mortero. Vamos a considerar la losa, una losa monolítica de 15 centímetros de espesor. Vamos a considerar que le vamos a colocar plafón a esto en lo particular, y vamos a considerar también nuestro peso de instalaciones. Todo eso, bueno, nuestra carga adicional que nos recomienda el reglamento de construcciones en la Ciudad de México, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Generalmente para esto deberíamos de tener un peso volumétrico del material, un espesor, y debería eso de arrojarnos una carga omega o W, que la vamos a obtener en el primer caso, van a ser toneladas sobre metro cúbico. El espesor, bueno, sería en metros, y aquí la carga sería en toneladas por metro cuadrado. Bien. Pudiera ser que tuviéramos algún otro tipo de configuración. A lo mejor pudiéramos tener un peralte, por ejemplo, si estuviéramos calculando algo en específico que nos arrojara esto. En este caso, algunas cosas ya las tenemos a lo mejor hasta en tablas, y podemos omitir tener que estar haciendo operaciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el caso del impermeabilizante, más o menos estamos hablando, vamos a ponerlo, perdón, va a ser más fácil en kilogramos, perdón, por metro cúbico, metros, y igual a kilogramos por metro cuadrado. En el caso del impermeabilizante, generalmente es carpeta asfáltica, varía desde los 6 hasta los 12 kilos, considerando que se ponga algún tipo de producto en lo particular para generar esto, ¿no? Pero en este caso vamos a considerarlo así. Vamos a considerar que nuestro mortero tiene en promedio unos 1800 kilos por metro cúbico, que va a tener un espesor de 5 centímetros.
Obviamente lo que vamos a hacer es multiplicar el peso volumétrico por el espesor y nos va a dar una cantidad en kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué les recomiendo yo aquí? Una opción es siempre trabajar con valores un poco más altos, para de alguna manera proteger la carga y que no quede por abajo de los valores que nosotros estamos deseando, ¿no? Entonces aquí podríamos ocupar a lo mejor 2400, que sería un concreto fresco, o 2200, que sería un concreto ya endurecido. En el caso de la losa monolítica vamos a trabajar con el valor más alto. Vamos a considerar que tenemos 15 centímetros de espesor y obviamente esto va a tener una carga, ¿no? El plafond, miren, pudiéramos utilizar yeso. Estos valores los pueden obtener de tablas. Estos son valores que generalmente utilizo yo muchas veces y están dentro de un rango adecuado para aplicar las cargas. Nuestro plafón debería de tener a lo mejor hasta como máximo 1,5 centímetros de espesor. Eso nos daría 18, 20 kilos. Podríamos considerar, por ejemplo, 2,5 centímetros. Eso nos daría 30 kilos. El peso de las instalaciones. Aquí, miren, no hay una tabla como exacta que nos permita calcular el peso de instalaciones. Generalmente yo lo que hago es considerar 50 kilos y la carga adicional del reglamento. Vamos a ver qué nos dice el reglamento. Vamos a ver, aquí reglamento, vamos a ver si nos precisa algo. Vamos a irnos al de seguridad, la parte de seguridad estructural. Tenemos algunas cargas vivas aquí que vamos a utilizar. Vamos a ver si tenemos alguna carga adicional. Y bueno, creo que no tenemos, ya no lo considera en esta parte el reglamento. Sí, efectivamente ya no lo considera así como tal. Anteriormente había o se marcaba una carga adicional del reglamento. La estoy buscando pero no la encuentro. Debería estar en esta zona, ¿no? Pero no, efectivamente no está. No. Bueno, no importa. Vamos a considerar de todos modos nosotros una carga para esto. Vamos a regresar a nuestra hoja de Excel. Y bueno, en este caso vamos a considerar 40 kilos. Eso era lo que marcaba anteriormente el reglamento. Y vamos a hacer la sumatoria. Nuestra carga muerta. Vamos a sumar todos los valores. Y en este caso nos da un valor de 600. Ojo con esto que les voy a mostrar. Vamos a tener siempre una carga viva. Se le llama máxima. Una carga la cual se utiliza para el diseño de los elementos. Tenemos una carga viva, CVA. Ojo, que es la que utilizamos para sismo. Vamos a ponerle aquí. Este es para el diseño. Este es para sismo y viento. Y la siguiente es para calcular asentamientos. Generalmente así es como lo sugiere el reglamento. Y esta carga viva va así. Ahora sí, fíjense bien. Vamos a regresar de nuevo al reglamento de construcciones. Y nos vamos a fijar ahí que en el caso particular
Estamos trabajando justo ahorita la losa de azotea. Nuestra losa de azotea, ojo, es una losa que tiene una pendiente no mayor al 5%, es decir, está prácticamente plana la losa. Y yo voy a tener valores, fíjense bien, en el orden que yo las coloqué serían de 100 kilogramos, 70 kilogramos y 15 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a regresar ahora a mi hoja de Excel y vamos a colocar los valores. En este caso serían 100, 70 y en este caso 15, ¿no? Que sería para calcular los asentamientos diferenciales, ¿no? Aquí serían 15. ¿Ok? Entonces, yo podría tener combinaciones como esta. Ojo. Eso quiere decir, esto que estoy escribiendo quiere decir que voy a tener la sumatoria, la carga viva máxima, que es la de diseño, y carga viva más la carga muerta más la carga viva accidental, y la que es propiamente para calcular asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, aquí, si yo quiero dejar una tabla como más completa, pues yo tendría que hacer la combinación. Así, de esta forma. Si yo quiero, obviamente, utilizar la misma ecuación, tendría algo así como esto, ¿no? Y bueno, si yo quiero indicarlo, bueno, pues lo indico. ¿Okay? Entonces, bueno, esta sería en realidad la losa de azotea. Yo voy a partir de la base. Voy a tener prácticamente lo mismo en todos los casos. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a copiar. Y nada más voy a cambiar lo que estoy utilizando. Nada más que cuál va a ser la diferencia. Que aquí yo no voy a tener impermeabilizante. Voy a tener a lo mejor un piso cerámico. Y voy a dejar el entortado. Voy a dejar todo prácticamente igual y lo único que voy a cambiar es la condición del piso cerámico. Y voy a considerar aquí 70 kilos. ¿Por qué voy a considerar eso? Porque más o menos o aproximadamente a lo mejor la sumatoria de los materiales que yo ocupara ahí, o a lo mejor del puro piso andará como en los 40 kilos más alguna otra cosa que yo pudiera considerar. No se preocupen mucho de que la carga quede alta. Ojo, ¿por qué? Porque al final yo voy a generar las correcciones en la reglamentación para tales fines. Es decir, voy a agregar todavía un factor de seguridad. Algo que deben de tomar en consideración es que este valor de la sumatoria de carga muerta más carga viva no esté por abajo de este valor. Es algo que les recomiendo mucho. A lo mejor alguien pudiera diferir de mí, algún otro profesional puede diferir de mí porque dice, bueno, estás castigando la estructura. Sí, efectivamente, pero a veces los cambios de uso en la estructura no tienen contemplado esto y se tendría que estar reforzando. Si no es mucho el margen, obviamente el refuerzo por un cambio de uso va a ser un poco más ligero porque tenemos un poco excedida la carga, ¿no? Pero bueno, eso es una recomendación y es un criterio mío que yo les doy. No quiere decir que necesariamente así lo tengan que hacer. Lo podrán ajustar como ustedes consideren, pero tendremos que justificarlo obviamente en la memoria de cálculo. Y bueno, entonces aquí ya tenemos el análisis de cargas de azotea y tenemos el análisis de carga de entrepiso. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a
a tener esto para resolver nuestra estructura que tenemos ahorita aquí en el AutoCAD. Entonces, aquí observen ustedes, ojo, aquí no tenemos considerado pesos de muro, pesos de columna, nada por el estilo. Los vamos a necesitar. Entonces, pudiéramos dejar listo esa carga ya de una vez establecida dentro de este análisis de carga y dejarlo preparado por si en un momento dado lo podemos necesitar. Entonces, miren, vamos a regresar a nuestra hoja de Excel y vamos a obtener valores que nos faltan. Los vamos a llamar análisis auxiliares. ¿Qué vamos a considerar ahí? Miren, vamos a considerar primero, en primer término, los muros de planta alta y de planta baja. ¿Cuánto tienen nuestros muros? Y eso es lo que vamos a considerar ahí. Vamos a hacer los muros. Vamos a considerar, obviamente, que vamos a tener el peso volumétrico del muro. Vamos a tener, obviamente, un espesor, que lo vamos a expresar también en metros, y vamos a tener una carga W, que va a estar expresada en kilogramos por metro lineal. Pueden ponerle ml o solamente poner de la siguiente manera. Las dos formas son válidas. Vamos a pensar que el peso que tenemos es de 1500, el peso volumétrico, y el espesor. Ojo, aquí es muy importante algo que estaba por cometer error. Necesitamos saber la H, que sería la altura del muro. Vamos a pensar, aquí el muro tenía 2 metros 85. Si quieren insertar una columna, me gusta que esté como que todo junto, y un espesor de 15 centímetros. Entonces vamos a tener 285 de altura por 1500 de peso volumétrico, y lo vamos a multiplicar todo esto, estos valores, para obtener una carga por metro lineal. Esto es lo que pesaría nuestro muro en realidad. Ahora, tenemos el murete que está en la azotea y que tiene un metro de altura. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a multiplicarlo por 1500, por su espesor, y vamos a hacer la operación correspondiente. Observen ustedes, ya aquí ya tenemos los valores. Ojo, esto es carga muerta, no se les olvide, forma parte del peso propio, es carga gravitacional, obviamente. ¿Qué otra cosa deberíamos de expresar aquí? Deberíamos de expresar también la columna que en este caso vamos a ver cuánto tenía la columna, no recuerdo en este momento. Aquí está la columna de 40 centímetros. Entonces vamos a obtener también el peso de la columna de acuerdo a la altura que tenemos. Vamos a pasarnos a nuestra hoja de Excel y vamos a decir que nuestra columna tiene obviamente un peso volumétrico de 2400. La altura de cuánto va a ser. Aquí las columnas pasan corridas, entonces cada nivel tiene 3 metros. Aquí tenemos una sección, ojo, vamos a poner aquí el área. En lugar de poner el espesor, vamos a poner el área. Es una columna de 40 por 40 y obviamente tendría aquí 16.16 metros cuadrados. Vamos a obtener el peso de la columna. Va a ser obviamente
fijar esto. Cada tramo de 3 metros va a pesar 1152. No kilogramos por metro, ojo, estamos analizando 3 metros. Es decir, si yo lo quisiera por metro lineal, este valor no le tendría yo que considerar la altura. Y entonces, ojo, lo que yo haría sería quitar I8. Vamos a considerarlo por metro lineal para que vean la diferencia. Entonces, cada metro lineal va a pesar 384 kilogramos. Entonces, nosotros nada más tendremos que establecer cuántos metros lineales de columna estamos utilizando. Ahora, ¿qué va a pasar con las traves? Miren, acuérdense que en el proyecto les estaba mostrando, tenemos traves como estas, la 02, la 07, la 06. No tenemos ahorita la sección resuelta, entonces no sabemos cuánto es lo mínimo que requerimos para que funcione correctamente la trave. Estas traves que estamos indicando acá. Sí tenemos una restricción, si observan. Por ejemplo, en este caso tenemos una restricción de 15 centímetros en la base. ¿Por qué? Porque si aventamos más grande la base, se va a salir de la sección. Entonces, deberíamos de tener secciones que puedan contemplar esta sección. Aquí no tenemos trave, el tramo es muy pequeño. Puede ser que, o muy seguramente va a cumplir solamente con las cadenas. Vamos ahorita a considerar las traves únicamente que ya tenemos consideradas en el diseño, y vamos a resolver, ahorita a conocer una forma muy sencilla de establecer eso. Entonces, bueno, a mí en algún momento me enseñaron que dependiendo del claro, yo podía obtener un peralte a partir de la longitud dividiéndola entre 12, o una longitud dividiéndola entre 10. Y eso nos podría permitir en un momento dado obtener una base, un peralte, y por consiguiente una base. Y la base generalmente se sugiere como para fines de predimensionamiento la mitad del peralte. Entonces, nosotros teníamos una trave, ojo, vamos a ver aquí. La trave más grande es la 07, que tiene un claro de 5 metros. Vamos a utilizar esa como una trave base para únicamente, ojo, obtener el peso de la sección por metro lineal. Entonces, fíjense bien, vamos a obtener una sección transversal para un claro de 5 metros. Eso quiere decir que voy a dividir esto entre 12 y voy a dividir esto entre 10. Y por consiguiente, mi base va a ser lo que yo seleccione. ¿Qué voy a seleccionar? Miren, siempre traten de dejar un poco protegido el peralte. ¿A qué me refiero con dejar protegido el peralte? Me refiero a considerar una sección probablemente mayor para que en cuestión de diseño nos pase fácilmente la sección. Obviamente no en todos los casos es lo mejor, porque tendremos probablemente restricciones del peralte en el proyecto arquitectónico. Entonces, yo voy ahorita en este caso a utilizar el peralte de 50 y lo voy a dividir, ojo, voy a dividir esto entre 2. Y entonces voy a tener, fíjense bien, voy a dejar indicado aquí que estaba trabajando, y voy a obtener mi carga por metro lineal. Si quiero obtener mi carga por metro lineal de la trave, lo que yo tendría en un momento dado que hacer es, voy a continuar hacia acá, tener el peso volumétrico del material que voy a utilizar, sería en este caso 2400. Si yo multiplico la sección transversal, como fue el caso aquí de la columna, voy a obtener el valor
de mi trave. Y en este caso voy a multiplicar el peralte por la base por el peso volumétrico. Y listo, ya tenemos ahí los valores. Aquí hay que recordar, obviamente, vamos a recorrerlo un poco. ¿Sí? Y aquí tendríamos, obviamente, kilogramos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya ahí está resuelto. Pues ustedes podrán ajustar decimales, podrán hacer que la hoja se vea bonita o se vea fea en función de lo que ustedes deseen hacer. Y bueno, obviamente esto va a ser carga muerta. Ahora, recuerden ustedes que teníamos traves que tenían una restricción. La restricción es el ancho del muro. Entonces quizá valga la pena que yo considere el mismo peralte, pero a lo mejor con los 15 centímetros de espesor. Y obtener también esa carga por metro lineal. Esto también, como les decía, es carga muerta, ¿no? Y la debo de tener considerada en mi diseño. ¿Qué otra cosa puedo tener? Pues el peso de mis tinacos. Yo tengo, fíjense bien, el peso de los tinacos. Estamos hablando, ojo, aquí voy a poner piezas. Tengo dos piezas que tienen, en este caso particular, una capacidad en litros de agua de 1100. Yo sé que mi peso de kilogramo por metro cúbico, porque lo estoy expresando en... A ver, para el peso de los tinacos, yo voy a tener dos piezas de 1100 litros. Cada litro de agua pesa 1 kilogramo por metro cúbico. Un kilogramo cada litro. Entonces, si yo quiero saber el peso, voy a multiplicar esto por 2. Esta es una manera. Es decir, yo voy a tener 2200 kilos aplicados ahí. ¿Cuál es la otra manera? Obtener el peso, fíjense bien, entre el área para obtenerla por metro cuadrado. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Cómo lo tendría que hacer? Pues yo ya sé que mi tanque pesa 1100 kilogramos. ¿Estamos? Y yo voy a tener un área de contacto. Estos tinacos, si no mal recuerdo, tienen 1,20 m. 1,20 m en lo que tienen de sección de contacto con la losa. Entonces yo podría obtener el área de la sección, que en este caso pues sería nuestra famosa fórmula para la circunferencia. Sería pi por radio, que en este caso el radio es de 0.60 elevado al cuadrado. Son 1.13. Si yo quiero saber cuánto tengo de peso por metro cuadrado, pues yo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Estos 1100 kilos, dividirlo entre 1.13. Y entonces 1.131, este es el área. Vamos a indicarlo aquí. Área del tinaco. El peso. Y mi carga, que obviamente estaría expresada en kilogramos por metro cuadrado. Esto aplica, ojo, si yo tuviera algún otro tipo de elemento de otra forma geométrica, el peso que tenga de lo que voy a colocar, lo divido entre el área para poder obtener
obtener la carga por metro cuadrado. Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, yo podría colocar, fíjense bien, esto es importante, yo podría colocar la carga del tinaco, ojo, la carga del tinaco en cualquier punto de la losa si yo lo considero de esta manera. Es decir, podría suceder que de repente yo no quisiera ponerlo aquí, quisiera ponerlo acá. Entonces, si yo considero la carga por metro cuadrado del tinaco en este tablero, entonces eso quiere decir que lo puedo colocar prácticamente en cualquier posición. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya estoy considerando que toda el área va a recibir esa carga. ¿Se van a castigar las losas? Sí, se van a castigar más las losas, pero eso va a permitir que tú puedas mover libremente el tinaco dentro de toda el área de la azotea. Aquí es el criterio que siga cualquier persona para poder establecer ese peso. Ojo, hay gente, fíjense bien, de repente esta carga no la deja sobre la losa, de repente la deja sobre un eje de muro, y entonces eso quiere decir que yo tendría que considerar la carga puntual sobre el muro en donde yo esté colocando, o sobre un juego de traves, o en dos traves. A lo mejor lo pudiera poner aquí y el otro tinaco acá, y yo tendría que considerar la carga de los tinacos en esas traves. Entonces es importante que quede bien definido en dónde quedan los tinacos o cualquier otro peso. Por ejemplo, hay gente que me ha tocado ver que de repente coloca, en lugar de tinacos, pues hacen prácticamente un tanque en la azotea, de un volumen superior a lo que puede ofrecer un tinaco. ¿Es válido? Sí es válido, pero se debe de considerar en el sistema estructural. Entonces, yo esperaría que con eso pudiéramos ya, de alguna forma, revisar todas las cargas que van a estar actuando en la estructura. Entonces, veamos más o menos cómo está quedando la hoja. Observen que de un lado tenemos toda las cargas que van a estar actuando por metro cuadrado, y en el otro lado tenemos pues cargas auxiliares que también van a estar funcionando dentro de la estructura.